Muy bien, de vuelta con un módulo que tiene que ver con esto que estamos pasando y hoy vamos a hablar acerca de los padres, los maestros y los niños en este tiempo de cuarentena. Y quiero empezar presentándole a Nadia. Nadia Arévalo es mi hija, ella es madre de dos niñas y la invitamos hoy justamente para escuchar un poco lo que está pasando con los padres. También tenemos datos de docentes, de qué están pasando con los docentes y obviamente qué está pasando con los niños. Voy a empezar diciendo que este es un tiempo donde necesitamos desarrollar lo que se llama resiliencia. Es un término aparentemente nuevo, pero la resiliencia es la capacidad de frustración. Tan necesario en los niños, en los adultos, y en esta época de pandemia en que vamos a estar encerrados. Y cuando hablamos de la parte educativa, la resiliencia va a ser una herramienta muy necesaria. Así es que quiero poner el versículo de base para mí y luego ya le voy a preguntar a Nadia acerca de lo que ella está pasando. Necesitamos experiencias, necesitamos dar esperanza, necesitamos dar un mensaje de sí se puede, de estamos caminando para adelante, estamos cerca de la costa, estamos viendo la luz. Y voy a nombrar 1 Pedro 5:7 y dice: pon todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ti. Con este pasaje empezamos hablando de lo que nos está pasando. Y ya te pregunto, Nadia, hoy voy a ser más preguntador que expositor. ¿Cómo estás pasando vos en tu casa, con tus hijas, con las tareas, con tu función de madre, esposa y también con el área de trabajo? ¿Cómo se está desarrollando ese ambiente dentro de la casa en este tiempo? Sí, definitivamente creo que no es una realidad que escapa a solamente a nuestra familia, ¿verdad? Esto ha impactado al mundo entero, ¿verdad? Miles de hogares están atravesando por lo mismo que nosotros, ¿verdad? Y en definitiva, a los niños les tocó esta vez quedarse en casa, ¿verdad? Y no estábamos preparados, muchos de los padres, para tenerlos a los chicos en casa todo el día, ¿sí? Por una cuestión del cuidado, de la alimentación, y no estábamos preparados para ser maestros de ellos, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a un acompañamiento siempre, ¿verdad? El chico llegaba al colegio y uno nunca se sacó el traje de padre. Yo soy su mamá y yo te voy a ayudar, ¿sí? Ese rol lo desempeñamos sin ningún problema. Pero ahora no es solo te ayudo, ahora es yo te enseño, ¿verdad? Hemos visto, me ha tocado particularmente a mi familia, y creo que eso va a variar de acuerdo a las instituciones también, ¿verdad? Pero en la institución donde se escolarizan mis hijas, ellos también han pasado por un proceso, los maestros, y aprendiendo las nuevas tecnologías nos fueron también a los padres cambiando en estos meses de una plataforma a otra, de esta forma, esta, y no ha sido fácil para nosotros acostumbrarnos a esas nuevas plataformas, mucho menos a los maestros. Y pobrecitos, los niños aprenden rápido lo que es tecnología, pero yo creo o estoy convencida que hasta ahora no sé si el nivel de aprendizaje si es realmente efectivo. ¿Qué es lo que se perdió, Nadia? Según tu experiencia, incluso mirando la palabra de Dios, ¿qué es lo que se está perdiendo con esto? ¿Y qué se está ganando? ¿Qué se ha perdido? Se ha perdido yo me voy a poner que ha perdido el niño, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Estoy visualizando mucho, soy maestra de niños aquí de la comunidad, trabajo con niños. Entonces, estoy muy atenta personalmente también por mi formación de vida, ¿verdad? No por mi formación académica, mi formación de vida, a estar atenta a ellos, a qué es lo que ellos sienten, a cómo ellos están viviendo esto. Y el niño ha perdido, yo creo, a la figura materna y paterna.
esa figura de protección, esa figura de todo va a estar bien, esa figura de yo te voy a ayudar. Ahora, el niño, ¿qué es lo que tiene? En vez de que la mamá siga haciendo eso, la mamá es la maestra. ¿Cómo es lo que no aprendes? ¿Cómo es lo que no entiendes? ¿Cuántas veces ya te expliqué? ¿Verdad? Y la mamá empieza a perder la paciencia y es el único ser, ¿verdad? Que tendría que darle al niño esa seguridad de que todo va a estar bien. Y obviamente el papá, ¿verdad? Llegando a la casa, ¿verdad? Es lo que nosotros vemos más repetidamente. Pobrecito, digo pobrecito porque ellos tienen que lidiar con la mamá estresada, ¿verdad? Con los niños, con el tema de la manutención del hogar, o a veces ambos padres trabajan. Ahí pobre el chico, verdaderamente pobre el chico. Me ha tocado ver, porque puedo acompañar a mi hija, ¿verdad? En este proceso de escolarización online. Y me ha tocado ver a los niños, ¿verdad? Que diciéndole a su profe, yo no hice la tarea, mi mamá no tiene tiempo, yo no hice la tarea, mi papá no pudo todavía imprimirme, yo no hice. Pobrecitos, ahora ellos no tienen la culpa, pero yo creo que son los que más mal están pasando. ¿Y qué le dirías vos a las docentes que también están pasando mal? Porque lo que están diciendo los médicos es que el tema del sistema inmunológico se ha debilitado sobremanera. ¿Qué debilita el sistema inmunológico? La resistencia a cambiar. ¿Qué le pasa a los padres? ¿Qué le pasa también a los docentes, ¿verdad? El cambio, como hemos escuchado a través de una amiga, hermana nuestra, que está en una rueda de 300 docentes, están somatizando, se están enfermando, están teniendo presión alta y bueno, toda la lista de enfermedades que tiene que ver con la bajada del sistema inmunológico. Pensamientos negativos, porque la docente, aparte de tener que hacer esa tarea de enseñar, de lidiar con ustedes, los padres y las madres, están más expuestos ahora a nuestra... Tiene que lidiar con sus propios miedos, con su propia realidad, con el hastío, con el tema ese de estar cansada y hastiada de todo este sistema. Como dicen, parece que la pandemia no va a terminar. Y obviamente eso genera frustraciones. Y la suma de esto es justamente lo que baja el sistema inmunológico y hace que nos empecemos a enfermar. Y todos nos enfermamos en cierta manera y ahí hablamos otra vez del estrés, ¿verdad? Entonces, quiero que me digas, estás en la doble función. Doble función. ¿Qué le dirías a las mamás y a los papás que están en función de estamos enseñando? ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Cuál sería tu consejo, tu palabra de aliento para los docentes? Después entramos en el tema del chico, que para mí ¿Para es... los padres o para los docentes? Para los padres primero. Para los padres, el mensaje que yo quisiera transmitirle a los papás de todos los niños escolarizados, adolescentes, jóvenes, ¿verdad? Es el mismo. Nosotros respondemos a un propósito, ¿verdad? El ser padres es algo, es un privilegio y quiero dejar algo bien en claro. Personalmente yo lo he aprendido y es mi filosofía de vida. La educación de tu hijo de este año no va a determinar en absoluto su futuro. La educación de tu hijo de este año no va a determinar en absoluto su futuro. Pero ¿qué sí puede determinar su futuro? Todo lo que vos puedas enseñarle acerca de la vida. Eso es lo que va a dejar en ellos huellas, ¿verdad? No lo académico. No lo académico. ¿Por qué? Porque el niño yo creo que estamos frente a una situación en la que si el año que viene se normaliza, ¿qué cosas? La asistencia nuevamente a las aulas, yo creo que vamos a estar frente a un proceso de nivelación nuevamente de los chicos. A los chicos vamos a tener que nivelarlos, ¿verdad? Se va a tener que haber algún sistema de nivelación. Entonces yo creo, ¿verdad? ¿Qué podés hacer vos como papá en este tiempo? Enseñarle a tu hijo a aprender. Ese hábito de que tu hijo no pierda el interés por aprender. No por incorporar contenido, por aprender. ¿Y cómo podemos hacer eso? Quiero ir a lo práctico.
Si tus hijos ya están en edad de lectura, si tus hijos ya leen, incentiva la lectura, incentiva que ellos te digan que leyeron, que entendieron, incentiva que ellos piensen, ¿qué pensás de lo que leíste? Yo creo que ese es el camino para que el día de mañana ellos puedan aprender. Si tu hijo es motriz y tu hijo aprende de manera haciendo, el chico no aprende solo mirando, dale que él también haga las cosas. No descuidemos hablar de los docentes, son seres humanos como nosotros, algunos son padres, que también están siendo afectados por este tiempo de cuarentena, de pandemia y de reaprendizaje de un sistema de enseñanza para lo cual ellos tampoco estaban preparados. Pero no es tanto la parte tecnológica. Por la información que tenemos, por una encuesta que hicimos, ellos también se están enfermando, se están estresando, están viendo afectados su relación de familia, también su relación de padres. ¿Qué le dirías, Nadia? Vos estuviste y estás participando de varias reuniones también con docentes, donde ellos también derraman su quebranto, su estrés y sus frustraciones para con los padres y para con sus niños. ¿Qué le dirías vos a los docentes? Creo que ellos están experimentando algo que se llama exposición, ¿verdad? Que a lo cual no estaban acostumbrados. Nos veían a los padres en las reuniones nada más de padres y hoy están tras una pantalla siendo observados por millones de padres, ¿verdad? Abuelos, parientes, y siendo juzgados todo el tiempo. Y eso no es bueno, o sea, ellos no están pasando bien por ese motivo y se están también dejando ver ciertas cosas que nosotros sabemos, ¿verdad? Que el enseñar, el maestro de vocación por llamado, hemos visto tantos testimonios de maestros a nivel país, no quiero hablar solo de la institución de mis hijos, ¿verdad? A nivel país, que por amor a esa vocación, a ese llamado, han ido aún en medio de la pandemia a llevarle las hojitas a los chicos a su casa. Si les faltaba alimentos, estaban ahí llevando alimentos. Ahí había ese compromiso de no solamente aprender esta herramienta para cumplir con el currículum que pide el ministerio. Y creo que muchos padres perciben que hay maestros que dan la impresión que solo están cumpliendo un calendario y no están conectando con los niños. Yo quisiera hacer un llamado a todos los maestros que por vocación, por llamado, están ejerciendo esa profesión que es loable, que haya una conexión con el alumno de alguna forma, que utilicen estas tecnologías no para transmitir contenido no más, sino para conectar con el niño, para interesarse un poquito por lo que ellos están en este momento pasando. Y ese fue mi pedido en la institución de mis hijas en este tiempo, que si bien el ministerio pide una cierta cantidad de materias, ¿verdad? Yo como mamá pedí, si es factible, ¿verdad? Sacar ciertas materias que no suman al niño en este tiempo, dejar las materias importantes y en ese tiempo de esas materias de relleno, que el maestro pueda tener más encuentros lúdicos con el alumno por medio de esta herramienta. Que ellos puedan tener esa conexión que para el niño es sumamente importante, del proceso de aprender, ese contacto que ahora no tienen. Así que yo animo a los maestros, soy maestra de niños, trabajo con niños y sé perfectamente también, no debemos olvidar que los niños no son iguales. Y aquí vamos a conversar un poquitito sobre el tema ya del niño, ¿verdad? Ya hablamos del docente, de los padres, ya hemos hablado en otros módulos acerca del estrés, de la ansiedad, de todo lo que estamos pasando. Y hablemos del ser más vulnerable, que es el niño. Cuando el Señor dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. No dice dejen que los adolescentes, no dice dejen que los adultos ni los casados. Dice dejen que los niños. Si el Señor Jesús se enfocó de esa manera, en ese ser vulnerable, y nosotros sabemos, por ser padres, yo ya soy abuelo, que tienen que ser cuidados los niños de una manera especial, en lo emocional,
en lo económico, en su alimentación. Y obviamente en esta tarea donde a ellos se les redujo tremendamente el tema de la parte lúdica. Sí. Ellos no tienen más el espacio para salir a correr, no están los compañeritos, y mamá y papá están algunos ya en tema laboral y el tiempo nervioso corto para tratar, más la maestra que está ahí enfrente. Entonces ellos están con un estrés altísimo. Y quiero poner un poco la base y después hablamos del niño desde tu punto de vista, Nadia. Génesis 33, versículos 13 y 14, aquel encuentro entre Jacob y Esaú, su hermano, es interesante y me hizo pensar muchísimo cuando le dice Jacob: mi Señor sabe que los niños son tiernos. Y luego le dice: yo me iré poco a poco al paso de los niños hasta alcanzarte. Es interesante que le hablo a los docentes, no solamente yo sé que 600 colegios públicos cerraron, privados, públicos muchos más. Quiere decir que hay muchas cosas que no estamos manejando, pero quiero que nos enfoquemos en ese ser que mañana va a ser adulto. Y yo sostengo como psicólogo que todos los seres humanos tenemos un niño adentro, una niña adentro, que nos hace protestar, que nos hace llorar, que nos hace sentirnos solos. Y lo que el niño tiene que sentir en este tiempo es que no está siendo abandonado. La escuela, como dice Nadia, puede esperar. ¿Qué es lo que no debe esperar? El tema de los afectos. Por cultura paraguaya somos carentes emocionalmente. Y en muchos hogares eso es una materia demasiado pendiente. Toque a sus hijos, abrace a sus hijos, bese a sus hijos, escuche a sus hijos, hable a sus hijos. Maestras, enfóquese en el niño. Un día me tocó dar una conferencia para docentes. Y hablamos de toda la pedagogía, de todo lo que hay que hacer, de materiales. Y cuando termina el curso, una docente levanta la mano y me dice: licenciado, resúmame en una frase la docencia. Ame a sus alumnos. Simplemente enfóquese en sus alumnos como ser humano, no como alguien que tiene que aprender, y si vos no aprender y te voy a multar y te voy a castigar. Es un ser muy, muy frágil. Si la mujer es vaso frágil, el niño es mucho más frágil. Y acá encontramos en la palabra, dice: vamos al paso de los niños. Lo que ya criamos hijos, cuando nuestros niños empiezan a caminar, vamos pasito a pasito al paso que da el niño. Y en este tema, si los adultos estamos afectados, que ya tenemos desarrollado lo que es nuestro sistema psíquico de supervivencia, ellos no lo tienen. Hay mamás que están llorando, hay papás que están nerviosos, que tiran, rompen cosas, falta el dinero. Ese niño necesita que nosotros entendamos esa realidad más allá del tema de la pandemia y de que hay una maestra allá y que un padre allá. ¿Cómo enfocarías vos ese tema de los niños, ya que tenés dos niñas hermosas en tu casa y estás pasando esto de lo cual estamos hablando? Yo soy partidaria, soy maestra también y estoy muy enfocada a lo que es el niño, sus emociones, ¿verdad? Y de que los niños no son iguales, tus hijos no son iguales. Y sinceramente yo creo que en este tiempo, y hablo de mi experiencia personal, para mí no ocupa el primer lugar la escolarización de mis hijas en este momento, en este tiempo. Es importante, sí, pero no está en primer lugar. Es más, mi niña pequeña, la más pequeña, tendría que estar haciendo su primer grado este año. El primer grado es clave, ¿verdad? El niño son sus primeros contactos con las letras, con las palabras. Pero si un papá está enfocado en su hijo, uno lo conoce. Y yo empecé a hacer la prueba. Soy maestra, trabajé mis primeros años de trabajo, yo lo hice en un colegio, porque amaba a los niños. Fui auxiliar de nivel inicial por 4 años. Y tengo toda la expertise de cómo enseñar a leer a un niño. Y hice la prueba con mi niña pequeña. Está en edad cronológica de aprender a leer. Y yo hice la prueba. Y empecé a hacer rutinariamente la prueba. Y ella no está lista. Pero el sistema dice que ella ya tendría que estar
según su escolarización, aprendiendo ya creo que 7 o 8 letras. Entonces yo dije, yo le esfuerzo máquina a ella y encima lo que es personaje, ¿verdad? Esta me va a hacer la vida imposible esta cuarentena. Entonces, ¿qué yo dije? Le dije, ¿sabes qué? Vos no vas a escolarizarte. Yo no voy a estudiar, no. Y le dejé en paz. Juega todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche juega. Y yo le dejé, ¿verdad? Y yo sé que después de estas vacaciones de invierno, de a poquito ya hará 2 semanas, el niño cambia. Tiene una maduración al comienzo del año y a mediados del año el niño madura un poquito más. Y estamos pisando julio. Y en este tiempo yo me di cuenta, ella está empezando solita a querer escribir, sola. Entonces yo aprendí a respetar su tiempo. Quiero cerrar con esto. Fui psicólogo de escuela por unos buenos años en varias escuelas. Y recuerdo que una niña empezó a tener problemas y la mamá y los padres, gente de mucho dinero, le contrataron a un profesor y profesora particular. Lo mismo venían los aplazos. Entonces yo hablo con el niño. ¿Qué es lo que vos querés? Que mi mami se siente a hacer conmigo la tarea. Pero como dice Nadia, es un tiempo de ayuda. No es lo mismo que estemos nosotros haciendo totalmente ese papel enfocado en la docencia. Pero sí, yo voy a cerrar lo mío y te dejo cerrar, Nadia. Mi consejo, mi mensaje a los docentes. Primero, que se traten de relajarse. ¿Y saben cómo se van a relajar, queridos docentes? Que yo les respeto, les amo, porque yo digo, si yo crié 3 hijos y ustedes pueden estar con 15, 20, 30, mi respeto y mi admiración a los docentes. Sí. A nivel de colegio también, y ni qué hablar a nivel universitario, que tiene otro cuestionamiento de cómo se está trabajando, ¿verdad? Pero también ahí en otro programa podemos hablar de cómo alcanzar a los más fuertes, ¿verdad? Pero sí que se relajen. ¿Y cómo se relaja un docente? Cuando se enfoca en el niño y no en el material. Y puede pasar tiempo hasta riéndose con ese niño, y ese niño va a recordar que en esta época esa maestra le sonrió, le preguntó cómo estaba y no cómo está tu tarea. Es un principio que yo uso hasta como consultor de empresa. Entonces ese sería mi mensaje para los docentes. Relájense y enfóquense en sus alumnos como personas. Y los padres, obviamente, enfóquense en sus niños y no tanto en ayudar en la tarea. No descuiden la parte lúdica, el tema de los juegos. Hoy ya podemos salir, hacerles correr, levantarle a ellos también las defensas y nosotros relajarnos un poquito más. Entonces, el foco tiene que ser el niño. No es el colegio, no son las materias, no es la pedagogía, ni para los docentes ni para los padres. Aquí el objetivo es cuidar a los más vulnerables. Sí. Y quisiera también dejar un poquito esta reflexión para los maestros, ¿verdad? De que ellos puedan de repente salirse un poquito de su esquema, ¿sí? Que ellos puedan dejar, dependiendo de cómo vean ese momento que están viviendo con los niños, ¿verdad? Que puedan dejar de lado de repente lo que tengo preparado para hoy y que puedan enfocarse en lo que se está prestando ahí para poder enseñarles con alguna vivencia, algo que cuando hay una emoción, ¿cómo se dice? Emergente, la fijación de eso es mucho mejor en el niño, que se quede el aprendizaje, ¿verdad? Y usar cosas prácticas cuando los contenidos son un poco pesados, usar cosas prácticas. He visto una maestra que traía una manzana, un vaso, el agua, o sea, es volver a usar recursos simples para enseñar verdades complicadas, ¿verdad? Y a los niños, a los padres, ¿verdad? A los padres, por favor, ¿verdad? Tampoco no estar hablando delante del niño mal de la maestra del colegio, ¿verdad? Que el niño no escuche esas quejas, ¿verdad? Todo el tiempo, ay, estoy cansada, ay, no. Si hoy no pudimos, no pasa nada, mijo, ¿verdad? Hoy no pasa nada, mañana vamos a hacer, ¿verdad? Vos no te vayas a preocupar, anda a jugar, ¿verdad? Y eso no va a hacer que tu hijo no sea un chico responsable. Pido a los colegios que sean un poco flexibles en ese sentido, de que los padres puedan administrar un poquito también la realidad de la casa,
El tema es que en esto hay que ser creativo. Me tocó conocer una profesora de la cual yo me enamoré como docente, porque le sacaba a sus chicos a aprender la tabla de multiplicar con una música y en el patio. Lo que en la casa te lleva 1 mes, 2 meses aprender, ella lo enseñó en un cántico de 2 horas. Y era la música y 1 por 1, 1, 2 por 2, 2. Y dije, me quedé enamorada de lo creativo que era, ¿verdad? Y yo creo que las docentes tendrían que, lo que vos estás diciendo, a pesar de que tenemos toda una cultura de ser muy rígidos y que nos cuesta ser innovadores, este es el tiempo que Dios nos da la oportunidad de innovar y de crear, ¿verdad? Entonces, el mensaje para mí final sería, busquemos esa paz de Dios, y voy a ir otra vez al versículo con el cual empecé. Pon todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ti. Dios está en control. Yo decía anoche en un programa que esto es parte de la voluntad de Dios. Tantas cosas hemos aprendido. No es que el virus se le escapó a Dios allá en Wuhan y Él estaba dormido y no pudo ver. Esto nos enseñó y nos da la gran oportunidad de volver a mirar a ese niño, de volver a enseñarle la vida, enseñarle las emociones, enseñarle a comer, enseñarle la resiliencia, ese de vamos a aguantar, estamos aquí, pero vamos a salir. Entonces ese mensaje de esperanza yo quiero darle a los docentes, a los padres y obviamente al objeto, a nuestros niños. Abrácenlo, tóquenlo a los niños. Sí. Gracias, Nadia, y Placer. quedamos en contacto para que ustedes llamen, escriban. Estamos para servirles. Que el Señor les bendiga.